Capítulo 1. El nacimiento de una identidad del mundo no era más que un sudario de escombros. A lo lejos, la silueta de una ciudad antes vibrante se erguía ahora como una dentadura rota contra un cielo perpetuamente ceniciento. La estrella que por eones había sido fuente de vida y calidez, estaba bloqueada, un recuerdo lejano tras siglos de polución y la perpetua humareda de la guerra. Solo un páramo oscuro, tan negro como la menguante esperanza de la humanidad, dominaba el horizonte. Entre los esqueletos de acero y hormigón, un joven con una armadura tecnológica, marcada por innumerables refriegas, corría a toda prisa. Sus botas magnéticas se adherían y liberaban con chasquidos rítmicos sobre los restos resquebrajados de una antigua autopista. Detrás de él, dos monstruos mecánicos, autómatas arácnidos de unos 15 metros de alto, lo perseguían sin tregua. Sus patas, delgadas y elevadas como las de las arañas extintas, avanzaban con un chirrido metálico. En su lomo, una cabina rectangular albergaba un par de cañones de energía y una ametralladora que escupía ráfagas de plasma, dejando un rastro de cráteres humeantes en el asfalto que Luke apenas esquivaba, confiando en la agilidad sobrehumana que le confería su exoesqueleto. El chico, jadeante, alcanzó el final de la carretera, donde varias figuras ataviadas con armaduras similares a la suya lo aguardaban. Al verlo, levantaron sus rifles de energía, descargando una lluvia de proyectiles azules y naranjas sobre los perseguidores. El fuego constante, aunque no detenía a los autómatas, lograba ralentizar su avance. Fue entonces cuando un hombre, cuya armadura parecía forjada con una tecnología superior, más elegante y robusta que el resto, emergió de la formación. En su mano, un cañón de plasma portátil zumbó con una energía contenida. Un único disparo, un rayo de luz blanca cegadora, impactó al primer autómata. El metal se desintegró con un estruendo sordo, reduciendo a sus ocupantes a cenizas. Los pilotos del segundo autómata, horrorizados, detuvieron su avance y comenzaron a retroceder, las patas raspando el hormigón en un intento desesperado de huida. Pero los ojos luminosos del hombre bajo la armadura, visibles a través de su visera, irradiaban una determinación gélida. No habría segundas oportunidades. Otro disparo de su cañón, y la segunda máquina también se pulverizó, dejando solo el olor a ozono quemado y a metal fundido en el aire. Luke finalmente llegó junto a sus compañeros. El hombre que había destruido a las máquinas levantó una mano, dando unas palmadas firmes en el casco del joven, que era notablemente más bajo que él. Gracias, señor Harold, dijo Luke con la voz aún entrecortada por el esfuerzo. Sentí que esto podría terminar muy mal, pero logré traer la información que necesitaba. Harold asintió, su voz resonando con una calma reconfortante. No te preocupes, Luke. Lo has hecho bien, muchacho. La misión ha terminado, al menos por aquí. Ya podemos volver a Ciudad Subterra. Comeremos bien después de esto, así que sube a la camioneta. Con un silbido de aire comprimido, Harold liberó el sello de su casco de combate. Cuando el visor se retrajo con un clic mecánico, reveló el rostro de un hombre joven, apenas de 23 años. Su cabello, de un castaño intenso, caía suavemente sobre una frente sin arrugas, enmarcando unos ojos de un negro profundo, casi insondables. Sin embargo, una expresión serena y a menudo pensativa suavizaba su mirada, invitando a la confianza más que al temor. Su complexión era atlética y bien definida, sin ser exageradamente musculosa. La figura de alguien acostumbrado tanto a la agilidad como a la resistencia, una fuerza discreta que no necesitaba ser ostentosa. A su lado, Luke, un chico de apenas 13 años, replicó el gesto, quitándose su propio casco. Su rostro era el de la inocencia misma, con un halo de pelo oscuro y unos ojos grandes y negros que, a pesar de su juventud, ya reflejaban una melancolía que iba más allá de sus pocos años de vida, como si hubieran visto demasiado.
Su complexión era delgada, incluso algo menuda, y su estatura, notablemente más baja que el promedio para su edad, lo hacía parecer aún más frágil en contraste con la imponente figura de Harold. Durante el trayecto de regreso a las entrañas de Ciudad Subterra, un silencio incómodo flotó en la cabina. Luke sentía el peso de las palabras no dichas, la tensión en el aire. Harold, con una ceja levantada, rompió finalmente el mutismo. ¿Has estado pensando en lo que hablamos el otro día? Preguntó. Luke suspiró, la determinación endureciendo sus facciones juveniles. ¿Qué quiere que le diga? Quiero ser un caballero. Así les demostraré a todos que soy alguien admirable. Así todos dejarán de mirarme mal y me tratarán con algo de respeto. Harold, su voz teñida de más preocupación que de reproche, respondió. No creo que estés listo para esto. Tienes 13 años. ¿Estás seguro de que ser parte de los caballeros es lo que realmente quieres? Se lo debo a mi padre, a mi madre también. Aruna confía en mí, replicó Luke, su voz cobrando fuerza. Tengo esa deuda. Además, quiero ser alguien, quiero que la gente al verme vea más que al mocoso demonio, al maldito, yo también quiero ser una persona. Un brillo de resignación y orgullo cruzó la mirada de Harold. Pues entonces, te voy a entrenar para ser tan buen caballero como tu padre lo fue. Pero de una vez te lo digo, no será fácil. Puedes terminar como él. Tendrás que perder el miedo al miedo mismo, el miedo a morir y el miedo a matar. Empezamos mañana y hablaré con el comandante Víctor para inscribirte en el programa. Hizo una pausa, reconsiderando sus palabras. Por cierto, hay más de un candidato para ser caballero, y más siendo del Mark 27. Así que ten en cuenta que fallar no es tan malo cuando tendrás que competir con muchos. Harold terminó, bajando de la camioneta. Luke y Harold caminaron por los corredores de un edificio que bien podría ser un palacio, pero que en realidad era el centro de operaciones de la Resistencia. Se adentraron hasta la sala principal, donde un hombre, cuyo cabello entrecano revelaba los años de experiencia, los esperaba. Una sonrisa genuina se formó en el rostro del comandante Víctor al verlos regresar a salvo. Me alegra que hayan regresado sanos y salvos, Harold y Luke, dijo el comandante, su tono casi afectuoso, aunque con un dejo de distancia profesional. Tenemos que hablar, comandante, dijo Harold, dirigiendo su mirada al joven a su lado, quien tomó la palabra con un salto de decisión. He decidido que quiero ser el siguiente caballero que controlará al Mark 27, exclamó Luke, su voz vibrante de emoción. Vengan conmigo, invitó el comandante Víctor, guiándolos hacia el hangar principal. Cientos de metros se extendían ante ellos, llenos de trabajadores que, al ver a Harold y a Luke, los miraron con cierto desdén. Sin embargo, una mirada de desaprobación por parte del comandante Víctor bastó para que volvieran a sus labores. Esta es la mayor defensa de la humanidad, y la última esperanza de algún día conseguir la paz, exclamó el comandante. Delante de ellos, las luces del hangar se encendieron lentamente, revelando una máquina colosal. Luke la miró con absoluta admiración. El robot gigante tenía el aspecto externo de una armadura medieval que la humanidad había usado milenios atrás. Unos 65 metros de altura, con una silueta imponente y diferentes armas que el chico jamás había visto. Sean bienvenidos a los aposentos del Mark 27, mejor conocido por su nombre. David, proclamó el comandante Víctor con orgullo. Y, ¿quién sabe? Quizás en unos meses seas tú quien lo controle algún día para ayudarnos a finalmente derrocar a la nueva Unión y conseguir la paz. Entonces, está decidido. Tu entrenamiento comienza mañana, dijo Harold a Luke con una sonrisa de confianza mientras el chico vitoreaba y saltaba con júbilo. La escena se alejó del joven que celebraba. Más allá de la nación de Subterra, más allá de la gran unión de los continentes, más allá del pequeño punto del universo que representa la Tierra, y aún más allá, donde rigen las raíces del multiverso, en otra versión del planeta Marte,
En la base de operaciones de la Nueva Unión, miles de máquinas de guerra se preparaban. Un hombre, con una sonrisa de satisfacción, recorría el ambiente militar. Finalmente hemos planeado todo bien, murmuró. Es hora de que la resistencia caiga de una vez por todas y que todas las versiones de la humanidad conozcan a la Nueva Unión. Deben darse cuenta de que la verdadera paz radica en la dominación y en una única autoridad en el mundo. Uno de sus asistentes se acercó, informándole que habían logrado crear un punto de conexión con la Tierra donde rige la resistencia. ¡Qué gratificante noticia!, exclamó el hombre, con una sonrisa malvada extendiéndose por su rostro. Programa el portal y el siguiente ataque para 2 meses. Y prepararé al anti-Magnovato. Vamos a ver con qué sorpresas nos puede salir la resistencia. Mientras salía del edificio, miles de máquinas de guerra marchaban hacia los hangares gigantescos. El rugido de su avance solo proclamaba una cosa: conquista. De regreso en Subterra, con el sol negándose aún a atravesar las capas de polución, Luke y Harold se dirigieron hacia lo que ambos llamaban hogar. Al cruzar el umbral, una pequeña figura se lanzó hacia ellos. Aruna, una niña menuda con el pelo revuelto, recibió a ambos con un abrazo que, a pesar de su tamaño, poseía una fuerza inmensa. «Oh, Aruna, te extrañé», exclamó Luke, agachándose para devolverle el abrazo. Con una sonrisa cálida, preguntó: «¿Qué tanto has hecho mientras el señor Harold y yo estábamos fuera, eh?» Su voz, cargada de una ternura que contrastaba con la tensión de la misión, revelaba el afecto paternal que sentía por la pequeña. «Hice este dibujo para ti, papá», dijo la niña con una explosión de alegría, extendiendo una hoja arrugada. En ella, 2 figuras torpemente dibujadas, ataviadas con lo que parecían trajes de superhéroe y luciendo una L y una H en sus pechos, flanqueaban su propio garabato sonriente. «Ustedes son mis héroes», proclamó con inmensa emoción. Harold, con una expresión que mezclaba la emoción y una punzada de melancolía, tomó el dibujo. «Está muy bonito, pequeña. Es bonito que tengas esa percepción de nosotros». Sus ojos se detuvieron en las figuras estilizadas, quizás pensando en el abismo entre la inocencia del arte infantil y la cruda realidad de su existencia. «Como sea, hay que hacer una gran cena», interrumpió Luke, levantándose y tomando varios paquetes de ramen instantáneo de una estantería improvisada. El contraste entre la dureza de la misión y el simple placer de la comida era evidente. «Tienes razón», secundó Harold, una sonrisa genuina asomándose. Su tono era de alegría forzada, pero con un brillo sincero al mirar a Aruna. «Más te vale comer bien, porque mañana tu papá va a entrenar para ser un caballero». «¿En serio? ¿Papá va a ser un héroe de verdad?» La voz de la niña se elevó, impregnada de una emoción pura y la creencia inquebrantable en la magia de los cuentos. Luke, por un momento, adoptó una seriedad que parecía demasiado grande para su joven rostro, una madurez impuesta por el mundo en el que vivía. «Tengo la esperanza de traer un poco más de paz a este mundo», dijo. Pero esa madurez se disipó tan rápido como apareció. Sin pensarlo 2 veces, tomó unos juguetes y se lanzó al suelo para jugar con su hija adoptiva, riendo con una ligereza que delataba al niño que aún era. Harold lo observó en silencio, una mezcla de dolor y cariño en su mirada. Sí, Luke había sido criado en un ambiente militar, expuesto a horrores innombrables, pero Harold no podía negar la inevitable verdad. Bajo esa armadura y esas palabras, solo era un niño. Después de compartir una cena ruidosa y llena de risas infantiles, Luke se encargó de contarle un cuento a Aruna para dormir. La voz del chico, que minutos antes había sonado ronca por la adrenalina, ahora era suave y arrulladora. Una vez que la niña se quedó profundamente dormida, su respiración regular llenando el pequeño cuarto, Luke se dirigió a la habitación que compartía con Harold. La oscuridad de la noche trajo consigo un silencio incómodo, cargado de la expectativa del mañana. Luke,
Con los nervios a flor de piel por el futuro incierto, no podía conciliar el sueño. Finalmente, la voz de Harold, baja y resonante en la penumbra, rompió el silencio, sobresaltando ligeramente a Luke. Acabas de dar el mayor salto de tu vida, comenzó Harold, su tono una infusión de aliento. Pero no deberías tener miedo. No estás solo. Me tienes a mí, y tienes a Aruna. Confiamos en ti. Incluso el comandante cree en ti. Su voz llevaba la convicción de un hermano mayor, de alguien que sabía lo que era tener solo a otro en este mundo. Después de todo, se tenían el uno al otro, y Aruna los tenía a los dos. Solo estoy entusiasmado, respondió Luke, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Siento que por primera vez las cosas me están yendo bien. Creo que por fin puedo enorgullecer a mis padres, pelear por un mundo mejor para Aruna, para mí, para todos, pero también tengo miedo por el futuro. La dualidad de su edad y su misión se reflejaba claramente. Duérmete. Mañana será un nuevo día, dijo Harold, su voz ahora un poco más firme. No mires a los lados, porque puedes perderte en tus propios conflictos, puedes quedarte estancado en tu indecisión. Tampoco mires hacia atrás. Quedarte en el dolor de tu pasado será una autodestrucción segura. Siempre ve adelante. El tiempo no espera. Es mejor cometer un error que no hacer nada. Harold concluyó su monólogo de sabiduría, pero cuando se dio cuenta, Luke ya estaba profundamente dormido, agotado por la emoción y el peso de su decisión. A veces yo también dudo del futuro, susurró Harold para sí mismo, la oscuridad engullendo sus propias inseguridades. Mañana será otro día. El siguiente día comenzó con la cruda irrupción de la luz artificial. Las luminarias de la habitación que Luke y Harold compartían se encendieron de golpe, aniquilando la oscuridad. Levántate, mocoso. Cepilla tus dientes y desayuna rápido. Hay café y algo de cereal natural en el estante de la cocina. La voz de Harold, cargada de una autoridad serena, resonó por el cuarto. Un gemido cansado se escapó de los labios de Luke. Está bien, está bien. Ya voy. Eres demasiado disciplinado. El chico se estiró, aún aferrándose al calor de las sábanas. Harold arqueó una ceja, su voz ahora teñida de exasperación. ¿Piensas procrastinar cuando tus posibles rivales, e incluso tus futuros enemigos, están entrenando ahora mismo? Probablemente ya estén sudando en algún campo de pruebas. ¿Por qué no confías en mis habilidades? Luke se incorporó, una chispa de confianza asomándose en sus ojos. La respuesta de Harold fue tajante. Tus habilidades son todo menos suficientes. Hasta ahora, solo has sobrevivido a las máquinas de batalla comunes de la Nueva Unión, y es porque siempre he estado ahí para cubrirte las espaldas. Su tono era estricto, inquebrantable. Luke hizo un puchero, un gesto infantil que contrastaba con la seriedad de la conversación. Quizá es porque jamás me diste un arma en el campo de batalla. Siempre me relegas a buscar información y a estar detrás de ti todo el tiempo. ¿Para qué quieres un arma? La voz de Harold se suavizó, casi a un susurro. Para derrotar a los enemigos, por supuesto. Exclamó Luke con la determinación inquebrantable de la juventud. ¿Y esos enemigos son quién, exactamente? La Nueva Unión, por supuesto. Son los que nos atacan, los malvados conquistadores de universos. Tú también los odias y acabas con sus tropas. La admiración de Luke por su mentor era palpable. Harold suspiró, su mirada se perdió un instante en la pared, su voz suave, casi piadosa. Ser nuestros enemigos en un contexto de guerra no los hace menos humanos que tú, Luke. Ellos también tienen familia, tienen sentimientos y lamentan sus pérdidas. Son tan humanos como nosotros, aunque sus ideales sean equivocados. La comprensión de Luke chocó de frente con su percepción binaria del bien y el mal. Pero ellos han conquistado muchas versiones de la humanidad, han puesto de rodillas o matan a quienes se les oponen. ¿Acaso personas como ellos no merecen ser aniquilados?
La duda se instaló en su voz. No es tan sencillo, afirmó Harold, su calma inalterable. La vida inteligente es valiosa, Luke, en todas sus formas. Yo entendí eso demasiado tarde. Antes, solía ser parte de la resistencia por mera venganza, porque ellos me quitaron algo valioso. Pero también comprendí que no son solo maldad. Algunos ni siquiera siguen sus ideales, solo órdenes. Su voz reflejó una profunda comprensión, teñida de la experiencia de la pérdida. Eso no quita que la guerra es despiadada y solo sobrevive el que domina mediante el poder. Pero nunca olvides tus ideales, el amor, la perseverancia, tu respeto a la vida. Si vas a tomar un arma, no será para arrebatar vidas, sino para salvarlas. Las armas son para defender lo que más valoras aquí, Harold concluyó, tocando suavemente el pecho de Luke, justo donde estaría su corazón. Luke asimiló las palabras, sus ojos se abrieron con una nueva comprensión. Entiendo, señor Harold. Supongo que las cosas son más complejas de lo que aparentan en la superficie. Algo más, muchacho, continuó Harold, su voz suave, casi como una caricia. Y te diré esto para que lo lleves contigo toda la vida. Al ser un caballero, tendrás que colaborar con varios compañeros que, al igual que tú, estarán haciendo lo mismo en sus respectivas máquinas. Te lo diré de una vez. Nunca dejes a un compañero atrás. Asegúrate de mantener a todos con vida, sin importar las diferencias que existan entre ustedes. Es lo que un verdadero defensor hace, ¿me estás escuchando? Lo entiendo, respondió Luke, su voz tranquila y firme. Todos mis posibles compañeros son tan importantes como las personas a las que mantenemos a salvo. La escena cambió abruptamente a un terreno vacío, barrido por vientos helados que se colaban por las grietas de subterra. Harold se detuvo en el centro, la postura de un guerrero veterano. Veamos qué tan fuerte eres realmente y si tus habilidades están al nivel de tus palabras, declaró Harold, poniéndose en posición de combate. ¿Acaso quiere que pelee contra usted? La expresión de Luke era de pura sorpresa. ¿No dijiste que tus habilidades son suficientes? Entonces, adelante, vénceme. La mirada de Harold destellaba con un filo que no admitía réplicas. Pero, yo, no sé si podría, Luke dudó, su confianza inicial tambaleándose. No te estoy preguntando. Ahora, defiéndete. Harold se lanzó contra Luke con la velocidad de un depredador. Su primer golpe, un rápido movimiento hacia la cara, fue evidentemente medido, pero Luke apenas logró esquivarlo. Sin tiempo para reaccionar, un empujón suave con la palma abierta de Harold lo impactó en el pecho, desestabilizándolo. Con un grito sofocado, Luke rodó contra un montón de escombros. 2 golpes, ¿eso es todo lo que duras? Ese no es el alcance de tus habilidades, ¿verdad? La voz de Harold tenía un toque de dureza, pero en su interior, la preocupación se anidaba. Mientras veía a Luke levantarse entre la chatarra, una duda lo asaltó. ¿Sería realmente una buena idea someter a Luke a esto? Probablemente, para el momento de las pruebas, ni siquiera estaría listo. Harold, muy en el fondo, esperaba que Luke fallara. No porque deseara el mal a su alumno y hermano adoptivo, sino porque sabía que, quizás, aún no estaba listo para una carga tan pesada. Todavía no estoy acabado. ¿No lo ves? Exclamó Luke con una fuerza renovada. Quizá creas que no estoy listo, continuó, notando la mirada profunda de Harold, pero no estoy aquí para estar listo. Tú mismo lo dijiste cuando comenzamos a hacer misiones. Nadie es elegido por estar listo. Se aprende a sobrevivir a las circunstancias. La decisión endureció el rostro de Luke mientras se lanzaba contra Harold, tomándolo por sorpresa. Harold esquivó un puñetazo bajo hacia su pierna, para después ser obligado a bloquear con su brazo una patada del chico. Harold estaba a punto de usar su palmada habitual para detenerlo, pero Luke, en un rápido desvío, logró encestar un golpe torpe, de mala técnica, contra el costado de Harold. Fue un impacto menor, pero un impacto al fin.
Su victoria momentánea duró poco. Un golpe plano de Harold en el hombro de Luke lo hizo retroceder dolorido. Ouch, eso arde. Demonios, arde. Luke se frotó el raspón que Harold dejó en su hombro. Una leve sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Harold. Quizá no esté tan perdido como creía, pensó. Tiene una determinación como pocos. Esa voluntad sería perfecta para ser el caballero de un Marok. Pero, aún es demasiado débil para estar en la condición adecuada. Mientras lo pensaba, la sonrisa se ensanchó, y un atisbo de fe se acentuó en sus sentimientos. ¿Y entonces? Luke lo interrumpió, su voz suave pero cargada de una convicción inesperada. Te lo diré de una vez. Voy a lograrlo. Incluso si tengo las probabilidades en contra. No te pido que creas en mí completamente, pero al menos, intenta tenerme fe. Realmente quiero hacer esto. Entonces lo haremos, sentenció Harold, su tono una advertencia. Pero no será fácil. Te llevaré a tu límite. Haré que tengas ganas de llorar. Haré que quieras rendirte. Y ahí, veremos qué tan fuerte eres realmente. Entonces, hagámoslo de una vez. No te decepcionaré. Superaré todo lo que me pongas enfrente. La determinación de Luke era absoluta. Durante los siguientes días, el entrenamiento fue extenuante. Harold hizo correr a Luke por gran parte de las zonas ruinosas de Subterra, lo obligó a hacer flexiones hasta que sus músculos aún débiles clamaban por rendirse, lo puso a cargar cantidades crecientes de peso para mejorar su resistencia. Lo hizo entrenar, y entrenar, sin descanso aparente. Pero, crucialmente, también priorizó su alimentación y la ingesta de agua. Así fue durante el primer mes. Una tarde, mientras Luke realizaba sus últimas flexiones, Harold se agachó a su altura. «Ya estás listo para comenzar con tu segundo entrenamiento», dijo suavemente. «Oye, ven aquí. Siéntate, descansa un poco. Todo hombre necesita cesar a veces». Luke, con los músculos temblándole, se sentó al borde de uno de los edificios abandonados de Subterra, recobrando el aliento. Ambos contemplaron los hermosos colores neón que emanaban de la ciudad subterránea, un contraste vibrante con la oscuridad exterior. «Es tan hermoso cuando no estamos bajo ataque, ¿verdad?», murmuró Harold, su voz teñida de nostalgia. «Me gustaría que siempre fuera así. Mi padre vio días mejores, señor Harold». La curiosidad de Luke era palpable, una necesidad de conectar con el pasado a través de su mentor. Harold dudó. Bueno, no, realmente no. Él, de hecho, vivió las peores épocas de nuestra tierra. Durante la Cuarta Agonía, el período más bélico hasta ahora entre la Nueva Unión y la Resistencia. Pero, tu padre fue un gran hombre. Él derrotó al Antimark más poderoso, Zeus, y obligó a la Nueva Unión a retirarse por los últimos 5 años. Claro, todavía hay ataques de exploración, como las máquinas a las que derroté hoy, pero comparado con la Cuarta Agonía, la voz de Harold se quebró ligeramente antes de continuar. Fue, como su nombre lo indica, una agonía. Una real para la humanidad. Lo extraño, susurró Luke, la sencillez de su dolor resonando en el aire. ¿Haces esto por él? ¿Por qué quieres ser un caballero realmente, Luke? Harold buscó comprender a su alumno, un instinto paternal surgiendo desde lo más profundo de su corazón, un deseo de que la motivación de Luke fuera más allá de la venganza. ¿Qué otra opción tenemos?, replicó Luke, sus ojos fijos en la ciudad neón. Podría simplemente vivir como uno más de Subterra, escondiéndome, dejando que otros peleen. Pero, yo no quiero eso. Esconderse y retroceder, tratar de huir, sería como tapar el sol con un dedo. Al menos, peleando puedo hacer algo. Al menos así, quizás el sacrificio de ellos, de mis padres, no sería un despropósito. Y solo así, quizás, pueda cambiar mi destino, el de todos, incluso el de usted, señor Harold.
Su mirada, tan negra como el cielo de la ciudad, reflejaba la luz de Subterra, y, quizás, la esperanza de un futuro. Deberíamos ir a comer, dijo Harold, rompiendo la tensión con un tono de ánimo alegre y optimista. Aruna debe estarnos esperando. El primero en llegar fregará los trastes. Claro, allá voy. Prepárate para morder el polvo. Luke respondió con una sonrisa juguetona, lanzándose a un trote rápido hacia casa, seguido de cerca por Harold. Finalmente, Luke llegó, siendo el primero en atravesar la puerta. Jaja, parece que gané, ¿no es así, señor Harold? Preguntó con un tono de superioridad infantil. Así parece, respondió Harold, su sonrisa aún más grande. Vas a lavar los trastes. ¡Felicidades! ¿Pero qué? ¿De qué está hablando? Usted dijo que... Fue interrumpido por la risa incontrolable de Harold. Te dije que el primero en llegar lavaría los trastes. Para la próxima vez, asegúrate de escuchar bien una instrucción antes de ser demasiado imprudente. Que te sirva de lección de vida, tontín. Harold se rió, su sonrisa ensanchada, mientras entraba más y ambos vieron a Aruna, que acababa de despertar, salir corriendo. Papá Luke, abuelito Harold, ya llegaron. Exclamó la niña con emoción, colgándose de la pierna de Harold. Siempre eres tan enérgica, ¿no? Me pregunto qué haces para crecer tanto. Mírate, en unos años dejarás chaparro a papá Luke. Harold soltó una carcajada burlona. Oye, no digas ese tipo de cosas. 1,60 es una buena altura. No me digas enano. Puede que no tenga una altura intimidante, pero algún día estaré sobre un Mark, replicó Luke, su tono de enojo fingido apenas ocultaba su diversión. Como sea, iré a preparar una buena cena, dijo Harold, asumiendo un tono de liderazgo paterno. Luke, ve a ducharte. Aruna, guarda tus juguetes. Más tarde, todos comían tranquilamente. Aruna, ajena a las complejidades del mundo, estaba más atenta a las imágenes infantiles de la pantalla delante de la mesa que a los demás presentes. Entonces, ¿en qué consistirá ese siguiente entrenamiento? Preguntó Luke, la curiosidad y la expectativa brillando en sus ojos. Aprenderás a pelear. Pelear de verdad. Y a sobrevivir al entorno. Harold lo miró con una severidad que inspiraba confianza. Aprenderás a escalar, a nadar, y te haré mantenerte bajo el agua durante períodos de tiempo. ¿De qué me va a servir aprender a escalar, nadar y flotar exactamente? Luke mostró escepticismo. Lo de pelear lo entiendo, pero el resto lo veo innecesario. Harold se inclinó ligeramente. Como caballero a bordo de un Mark, te vas a enfrentar a entornos complicados, por no decir tortuosos. Te harán ir bajo el mar, puedes ser llevado a planetas con una densidad atmosférica diferente, serás expuesto al espacio, a la nula gravedad. Tendrás que moverte por terrenos complicados, o tendrás que derrotar a enemigos más grandes a los que tendrás que aprender a aferrarte con fuerza y escalar, ¿entiendes? Su tono era de advertencia. Ya veo, entiendo. El espacio. Ahí es donde están las estrellas, ¿no? La inocencia de Luke se filtró en su pregunta. Sí, ahí es donde están las estrellas, respondió Harold con tranquilidad mientras terminaba de comer. Hay colonias de nuestro mundo en algunas lunas de los planetas gaseosos de nuestro sistema solar, pero también hay algunas colonias lejos de aquí, a años luz de distancia. ¿Cómo es que logran mover naves a otro sistema solar a años luz de aquí sin morir de viejos en el viaje? La curiosidad de Luke era insaciable. Se teletransportan de manera instantánea. Si llegas de un punto B a un punto A de forma instantánea, sin necesidad de distorsionar el tiempo, así los dos están en el mismo tiempo y espacio sin necesidad de viajar a la velocidad de la luz y distorsionar el espacio-tiempo, Harold explicó, su voz teñida de un cansancio somnoliento. Entonces, ¿las naves no alcanzan la velocidad de la luz?
Sí lo hacen, pero cuando se trata de distancias tan grandes, es mejor crear una ruptura espacio-temporal que te llevará instantáneamente de un punto A a un punto B, sin necesidad de ir a una gran velocidad que distorsione el tiempo. Si los viajes espaciales fueran así, cuando ellos se fueran y llegaran, nosotros seríamos viejos, o peor, estaríamos muertos. Eso haría imposible la comunicación real entre colonias en otros sistemas solares. La exasperación de Harold era evidente ante la interminable cadena de preguntas. Luke estaba a punto de lanzar otra pregunta, su curiosidad intrínseca de niño no conocía límites, pero Harold lo interrumpió con un bostezo. Vamos a dormir de una vez. Tu curiosidad es demasiada para alguien de tu edad. Aruna, ve a tu habitación, no te quedes despierta hasta muy tarde. Luke, ve a cepillarte los dientes. Yo prepararé las mantas para dormir. Más tarde, mientras Aruna dormía plácidamente en su habitación, Luke miraba por la ventana, al lado de su cama, con la ciudad neón extendiéndose ante él. ¿De nuevo los nervios? Pensé que ya habíamos hablado de que ibas a controlar el insomnio. La voz de Harold, suave y comprensiva, llegó desde la litera superior. Lo siento. A veces suelo pensar tanto que mis propios pensamientos no me dejan dormir. Luke respondió con una sonrisa nostálgica, más para sí mismo que para Harold. Jamás te pregunté, ¿qué te gustaría ser si no estuviéramos bajo el ataque de la nueva Unión? La pregunta de Luke, dicha con la curiosidad genuina de un niño, resonó en la oscuridad. Harold rió suavemente. A decir verdad, jamás lo pensé. Pero si me lo planteas así, me gustaría vivir tranquilamente en el campo, o quizá tener una carrera no muy difícil en la ciudad, o tener un pequeño negocio. Jamás lo pensé en realidad, toda mi vida ha sido entrenamiento, milicia. Sería gracioso verme vendiendo flores en un vivero, ja. Aunque su risa era suave, en el fondo de su mirada había algo más profundo, una melancolía por un futuro que quizás nunca sería. A mí, no sé, quizá me gustaría ser profesor, dijo Luke, sus ojos brillando con la imaginación. Digo, criar a Aruna, guiarla, ayudarla, enseñarle cosas nuevas, es una experiencia bastante linda. Creo que la educación es un acto de amor a la sociedad. Ja. Ya te veo con un montón de enanos que, al final, podrían ser más altos que tú, se rió Harold en la litera superior, disfrutando de la broma. Venga ya. Deja los chistes sobre mi altura. No es algo que pudiera elegir de todos modos. Además, aún estoy joven, quizás pueda pegar un pequeño estirón más. Después de todo, ya soy todo un hombre. Luke replicó con una risita, siguiendo el juego con enojo fingido. Tuviste una pesadilla, ¿no es así? La voz de Harold volvió a ser suave, percibiéndola el cambio en el ánimo de Luke. Sí, bueno, no sé si llamarla una pesadilla o un recuerdo. La mente de Luke volvió a revivir el sueño que acababa de tener, o más bien, el recuerdo. Estaba de nuevo en la base principal de la resistencia. Ocurrió de nuevo esa fatídica escena. Su padre, sucumbiendo, derrotado, muerto ante sus ojos en la pantalla de la base. Solo era un niño pequeño, presenciando la caída de su propio padre. No había tenido mucho tiempo para conocerlo, pero sabía que él realmente daría lo que fuera para protegerlo. La voz de Harold lo sacó de su trance. Sea lo que sea, no dejes que el pasado te atormente, Harold le dijo con firmeza suave. Eres un hombre fuerte. No dejes que una pesadilla del pasado, una sombra, apague la luz de tu verdadero potencial. Harold finalmente habló de nuevo. Bueno, pues vamos a descansar. Mañana será otro día. Al día siguiente, Harold y Luke se levantaron temprano. Se cepillaron los dientes y, como era costumbre, disfrutaron de un buen desayuno que, si bien era limitado debido a la situación del mundo, les proporcionaba lo justo para el arduo entrenamiento que se avecinaba. Entonces, ¿qué es lo que se supone que comenzará mi segundo entrenamiento, señor Harold? Preguntó Luke, la expectativa vibrando en su voz.
Bueno, comenzaremos con tu capacidad para manejar terrenos difíciles, dijo Harold, su mirada severa, pero inspirando confianza. Así que vamos a caminar y escalar por los terrenos desvariados y complicados de las afueras de Subterra. Después, podríamos entrar a uno de los estanques de agua y ver qué tan bueno eres manteniendo la flotabilidad y qué tan bueno eres moviéndote en el agua, por supuesto. Haremos eso todos los días durante esta semana. ¿Y la última semana qué haremos? Luke preguntó con duda. Te enseñaré a pelear. Pelear de verdad. Probablemente una semana sea insuficiente para que seas un buen peleador, pero si aprendes al menos algo básico, bien podrías ganarte tu lugar. Recuerda. La resistencia no solo califica al más fuerte, sino al que tiene más potencial y capacidad de adaptación, Harold concluyó con voz de aliento. Así fueron las 2 semanas de entrenamiento. El chico se adaptó a los terrenos difíciles, aprendió a soportar el frío de las zonas sin calefacción de Subterra, escaló por riscos complicados, aprendió a nadar al menos mínimamente bien y también a flotar, aunque en este caso no entendía la razón de por qué flotar era importante. En cuanto a la pelea, debido a la falta de tiempo, se quedó demasiado corto, apenas pudiendo ofrecer un poco de resistencia a un Harold que siempre se contenía. Un intercambio de golpes rápido y controlado se veía entre alumno y maestro. Harold, evidentemente, se contenía, pero el progreso de Luke, si bien no era extraordinario, era suficiente para defenderse. Finalmente, Harold detuvo el entrenamiento. Descansa. Se acabó. En 2 días serán las pruebas, las verdaderas pruebas. Descansa y come todo lo que puedas para estar en el mejor estado posible. A partir de aquí, depende de ti, Luke. Hemos finalizado el entrenamiento por ahora, Harold concluyó con una sonrisa de aliento. Vayamos a casa, muchacho. Necesitas dormir, y yo también, añadió con una sonrisa bromista. La voz de Luke se quebró un momento. ¿Y si fallo? ¿Y si no lo logro, entonces? Pero Harold lo interrumpió, su voz suave pero firme. No hay peor error cometido que el no intentarlo. Un error duele. Saber que lo intentaste y fallaste duele. Pero, saber que pudo haber sido algo más y no lo intentaste, preguntarte todo el tiempo qué hubiera pasado si. Te atormenta y te consume en el futuro. ¿Quieres ser un hombre, no? Entonces, deja el miedo al fracaso. Al final, la experiencia no está formada por buenas decisiones, y las buenas decisiones no pueden ser tomadas sin experiencia previa. Pero si quieres escucharlo, lo vas a lograr. Gracias, papá. Luke se interrumpió bruscamente, sus ojos abriéndose en una mezcla de sorpresa y vergüenza. Oh, lo siento, no quería, muchas gracias, señor Harold. No sé en qué estaba pensando hace un momento, jeje. Un rubor subió a sus mejillas. Quizá fue un impulso llamarlo papá. Un impulso familiar, pero que salió de lo más profundo de su corazón. Luke salió de sus pensamientos por las siguientes palabras de Harold. Harold, con una sonrisa tierna y un brillo cómplice en los ojos, metió la mano en uno de los bolsillos de su pantalón de entrenamiento. Sacó una banda de tela gastada, teñida con el logo descolorido de un pelotón. Toma esto, dijo, su voz apenas un susurro, mientras amarraba la banda en la frente de Luke. Quizá no sea mucho, pero quiero que la tengas. Luke se quedó inmóvil, la incredulidad en su rostro. Pasó sus dedos por el tejido. Pero, tú una vez dijiste que era valiosa para ti. Ni siquiera me dejabas tocarla, reprochó con extrañeza, la sorpresa mezclada con una emoción que no podía nombrar. Ahora tú eres valioso para mí, mocoso, respondió Harold, una sonrisa genuina ensanchándose en su rostro. Quiero que la lleves. Tú eres el más indicado para portar ese logo. Su aire paternal era inconfundible. Cada que sientas que ya no puedes más, recuerda que llevas el símbolo de la resiliencia en tu frente. Harold extendió su puño hacia Luke, y ambos chocaron los nudillos con un sonido seco, un pacto silencioso.
Vamos a casa, mocoso. Aruna debe estar triste por nuestra tardanza. ¿Qué dices? ¿Quieres que prepare lentejas o arroz? Su tono ahora era ligero, cargado de esa paternidad recién asumida. Las lentejas están bien, se burló Luke, una risa traviesa escapándose de sus labios. El arroz suele salirte muy mal. Agradece que tienes a alguien que cocine mejor. Harold respondió con una sonrisa, empujándolo suavemente. Cuando nos conocimos, tú solo comías raciones enlatadas. Bien, vamos a casa, niño. Ya te dije que no me llames niño. Soy un hombre, y pronto el mejor caballero de todos. Ya vas a ver. Luke replicó con un tono altanero pero divertido, la banda de pelotón brillando en su frente como una promesa.